Entrar ya de lleno a nuestras entrevistas del día. Vamos a platicar con el investigador académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, con John Scott. ¿Por qué? Pues porque la pobreza, de acuerdo con el indicador del Coneval, la pobreza laboral en México bajó de 40.3 a 38.5% entre el cuarto trimestre del 2021 y el mismo periodo del año 2022, gracias al aumento de la ocupación y a un avance en los ingresos de los trabajadores. ¿Cómo estás, John? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por tenerme con su auditorio. No, En efecto, hubo una reducción significativa en la pobreza en este año a pesar de las condiciones inflacionarias, ¿no? Lo cual pues, es una muy buena noticia. te saluda también Rogelio Varela. Saludos, John. Hola, ¿qué tal? John, platícanos un poco de, pues, digamos que los factores que permitieron que esta pobreza laboral en nuestro país, pues, pudiera descender después de, pues, bastante tiempo que venía creciendo. Sí, bueno, más bien hubo un aumento bien importante, obviamente, en el 2020 asociado a la crisis del COVID, pero desde entonces, de un nivel bien alto al que llegó, que ha ido decreciendo pues con la recuperación de la economía. Primero de forma muy acelerada en la segunda mitad del 2020 y en el 2021, y este año pues en forma más gradual. Y básicamente pues lo que refleja en efecto es, como mencioné al principio, es un aumento en el empleo, un aumento en los ingresos de los trabajadores, a pesar de una inflación bien importante, sobre todo en el ámbito alimentario, ¿no? En el ámbito alimentario la inflación es del orden de 12%. Entonces sí es un dato importante que se haya reducido la pobreza. Creo que dos elementos importantes: uno es el salario mínimo, la política de recuperación del salario mínimo, que pues hace que haya un efecto importante en los salarios de los estratos de menores ingresos. Y luego, pues obviamente siempre en el último trimestre pues hay más actividad económica. Entonces, en el último trimestre del año, entonces ahí también hay un segundo empuje hacia la baja, ¿no? Eh, Vamos a ver qué pasa el siguiente año, donde pues, todavía tenemos el problema inflacionario, ¿no? Este es un foco rojo ahí que pues, no va a desaparecer tan rápido, pero por el otro lado también se continúa con la política de salario mínimo importante, ¿no? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, John, pues estos aspectos, si nos los pudieras abundar más, el aumento de la ocupación y un avance en los ingresos de los trabajadores, de qué manera pues incidieron en estos números que nos compartes? Sí. Primero, déjame, si quieres, con lo que debía haber empezado, explicar claramente qué es lo que estamos viviendo con estas mediciones trimestrales, ¿no? Que es muy distinto a lo que medimos en la pobreza multidimensional. Aquí básicamente lo que medimos es la población cuyo ingreso laboral por persona eh, es menor que el costo de la canasta alimentaria por persona, ¿no? Entonces, solamente considera el ingreso laboral, no considera otras fuentes de ingreso, ni transferencias, ni remesas, ni nada, y tampoco considera dimensiones no monetarias, es decir, no considera las otras dimensiones que la medición de la pobreza global considera, ¿no? Esa es una aclaración importante. Entonces, es una medida muy sencilla, pero bien importante porque es muy oportuna y nos indica pues qué va a suceder cuando tengamos la medición, seguramente, de la pobreza total, global, como la medimos oficialmente en Coneval, que va a ser más o menos a mediados de este año cuando salga la encuesta de ingreso y gasto en los hogares. Y lo que mide, o sea, lo que le explica básicamente es, en efecto, tres variables fundamentales. Una es la evolución del empleo, y pues en este año se acumularon 1.7 millones de empleos adicionales. La evolución del ingreso laboral y
a pesar de la inflación tan importante que hubo, pues en términos reales aumentó el ingreso laboral en este año, de forma modesta, tampoco dramática, ¿no? Pero 2.4%. Y lo tercero es, pues muy asociado a los determinantes del ingreso laboral, obviamente está lo que sucede con los precios en general, ¿no? Con la inflación. Y ese fue el gran reto este año y va a ser todavía, yo creo, el siguiente. Pues que sí, las tasas inflacionarias, sobre todo de la canasta alimentaria, son bien importantes. Sí, definitivamente, John. John, y actualmente en nuestro país, ¿cuántos mexicanos están en este nivel de pobreza laboral y qué tan lejos estamos de lo que había antes de la pandemia? Estamos, bueno, primero, la razón por la cual la publicamos en términos de porcentaje en vez de números absolutos es por razones metodológicas, porque las encuestas laborales captan la población en términos absolutos en forma perfecta. Por eso lo presentamos en términos porcentuales, pero pues si tú aplicas ese por ciento a la población total de México actualmente, pues te da algo del orden del 50% de la población, ¿no? En términos de antes de la crisis, el último dato que tenemos antes de la crisis es del orden de 36 punto algo por ciento. Entonces todavía estamos pues, por encima de ese nivel, es decir, en estos 2 años y medio, digamos, desde que se dio el brinco muy fuerte, ¿no? En el segundo y tercer trimestre del 2020, ha habido una recuperación económica, pero todavía no suficiente para regresar a los niveles que habíamos alcanzado el primer trimestre del 2020. Oye, John, por estados, por entidades federativas, ¿cuáles son las que tienen el mayor porcentaje de pobreza laboral y, contrariamente, los que tienen el menor porcentaje de pobreza laboral? Pues ahí sí es muy parecido a la medición de pobreza en general. Los estados con mayor tasas de pobreza pues son los estados del sur-sureste, Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Tienen niveles de pobreza por encima del 60%, casi 70% en el caso de Chiapas. Y los estados que menos pobreza laboral tienen son estados como Chihuahua, Baja California Sur, Nuevo León, Coahuila, estados del norte, ¿no? Del país. Esa es pues, una distribución que refleja evidentemente la actividad económica, digamos, las brechas económicas regionales que persisten en México. Claro. Yo nos comentabas al inicio de la plática que pues el tema de los ingresos de las personas ha incidido favorablemente por el tema del salario mínimo. ¿Qué tanto ha, digamos, que permeado esos incrementos que han sido significativos en los minisalarios a otros tipos de ingresos? Yo creo que sí ha sido claramente un efecto importante, porque si no sería bien difícil entender cómo la pobreza se ha reducido en un contexto, sobre todo en este año donde la inflación ha sido tan alta, ¿no? Y en general, cuando vemos pues la serie histórica en los últimos 3 años, las caídas más fuertes se dan del cuarto trimestre al primer trimestre del siguiente año, pues reflejando el efecto inmediato del salario mínimo y lo que eso hace, como sabes, pues el salario mínimo en México, a pesar de que no refleja una población muy grande directamente, es decir, no hay una población muy grande que gane el salario mínimo, es un salario que históricamente se ha degradado hasta un nivel que pues, pocos trabajadores no es representativo de la gran mayoría de los trabajadores, ¿no? Pero sí funciona como un faro, una especie de efecto faro, es que el salario mínimo pues se usa como un punto de referencia para otros salarios bajos, obviamente, ¿no? Y eso hace que pues, la recuperación del salario mínimo sí tenga un efecto más allá de la población que evidentemente gana el salario mínimo y mucho menos más allá de la población que está en el sector formal ganando el salario mínimo, que es prácticamente inexistente, muy pequeña, ¿no? Entonces hay un efecto, sin duda. No lo hemos medido, es decir, no esta medición es como cualquier medición de pobreza, no es una explicación, simplemente es una medición y esto es una hipótesis, ¿no? No hemos hecho un estudio, pero pues es bastante evidente que si coinciden las bajadas,
con el efecto del primer trimestre del año, ¿no? ¿Cuál sería la expectativa para el resto del año, John? Bueno, esto mide el año pasado todavía, ¿no? Acuérdense que la medida que acabamos de presentar es el último trimestre del 2022. Vamos a tener el primer trimestre pues, como 3 meses, el primer trimestre del 2023. Y ahí yo creo que la expectativa es que se va a mantener una tendencia a la baja por el efecto justamente del incremento bien importante al salario mínimo que se ha aplicado este año, al igual que los últimos 2 o 3. Entonces yo esperaría eso. ¿Qué pasa después del año? ¿Qué pasa después una vez que pasa ese efecto? Es decir, los trimestres 2, 3 y 4, pues depende mucho de si la inflación se logra controlar, sobre todo la inflación alimentaria, que es la que más le pega a estos sectores, ¿no? Pues te queremos agradecer la entrevista, John Scott, investigador académico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Que pases muy buena tarde. Perdón por el ruido callejero, No, muchas gracias. no te preocupes, muchas gracias por tu tiempo.